El génesis y el apocalipsis de las ciudades ha sido parte de los ejes temáticos en las cuales no solamente se han desarrollado las grandes narrativas que le han dado sentido a la humanidad, específicamente en la religión, sino también ha sido parte de la idea fundamental de la lucha del ser humano contra la naturaleza y la conformación de un proyecto cultural, un proyecto humanizador de un entorno que siempre ha sido seductor para su control, para su usufructo y para su manejo. La ciudad entonces aparece no solamente como un elemento que refleja cierto tipo de formas de organización social, formas de organización espacial, formas de organización simbólica, sino también es parte del reflejo de las utopías, de los horizontes, de las búsquedas, de los modos en los cuales se piensa la posible producción y reproducción de la especie en términos de una idea determinada. A partir de la obra de Tomás Moro vamos viendo cómo desde el pensamiento filosófico, teológico, la ciudad es un mecanismo que representa la perfección del ser humano. Distinguir al hombre como la medida alta para la representación de cualquier vida en el planeta ha sido parte de estas nociones etnocentristas y sobre todo antropocentristas. Las ciudades reflejan el triunfo de la sociedad, de la cultura, frente a la naturaleza. Reflejan esa separación que establece el principio básico de el antropocentrismo, del ser humano como la medida más alta en cuanto a el desarrollo, el progreso del resto de las formas de vida en el planeta. Y por lo tanto sus creaciones, erigidas en materiales, en alturas, en dimensiones, tienen en la ciudad uno de los elementos primigenios en los cuales se demuestra su grandeza, a partir de la producción del espacio, a partir de la organización del territorio y sobre todo a partir de esta lógica que implica el dominio de la naturaleza. De esta manera vamos a rescatar esta idea básica acerca de las ciudades en su constante génesis y por lo tanto en su inminente apocalipsis. Construcción y destrucción es uno de los principios básicos sobre los cuales se ha erigido la ciudad en términos históricos a partir del desarrollo de las distintas civilizaciones y manifestaciones humanas. No solamente en procesos históricos como la colonización, como la conquista, como justo la destrucción material de los edificios a partir de un proceso de recanonización de significados, pero también de la deconstrucción de elementos materiales, hemos visto a lo largo de la historia cómo esta lógica de reubicar a las ciudades como elementos emblemáticos, como signos que delimitan etapas en el tiempo y también como formas para marcar el territorio, han sido utilizadas a lo largo del tiempo. De esta manera, nosotros podemos observar en las ciudades contemporáneas cómo no hay un solo día dentro de los 365 que transcurren a lo largo del año donde no escuchemos una máquina que perfora el pavimento, un conjunto de trabajadores que están en movimiento con los materiales, que están dando formas, que están elaborando, construyendo, levantando, no solamente sueños en términos de proyectos, sino también destruyendo antiguas esperanzas de viejos horizontes. Toda ciudad magnífica, todo edificio alto, erigido a partir de los sueños de tocar el cielo, han representado a lo largo de la historia su caída en esa obstinación, en ese deseo y en esa búsqueda de horizonte. Es a partir de ahí cuando hablamos de estas miradas apocalípticas en las cuales el fin nos demuestra lo frágil que como especie somos, así como lo frágil
en lo cual erigimos nuestras formas de control social, nuestros modos de organización económico y al mismo tiempo que político. Sin embargo, fuera y más allá del apocalipsis, ¿qué es lo que pasa? El apocalipsis ha sido representado no solamente como un momento de finalización, sino también como un momento de resurgimiento. Vamos observando a lo largo no solamente de la literatura que encierra las viejas religiones de los viejos libros, sino también de la literatura en términos de un conjunto de tradiciones filosóficas y al mismo tiempo un conjunto de tradiciones literarias que desde la narrativa han creado estas ideas de qué pasa después de cierto tipo de evento, de cierto tipo de cataclismo, de cierto tipo de momento en el cual le ponga corte o establezca un nuevo orden. En los distintos relatos apocalípticos siempre queda una semilla para volver a germinar en la tierra. Siempre queda justo esta planta que tiene como posibilidad dar nueva vida. Justo el humano, el errante, el caminante, que vuelve a reiniciar la historia dentro de este ciclo y que a partir de itinerarios que nos llevan a las tradiciones nómadas del inicio de nuestra especie, va configurando nuevas formas de relación social con el espacio, estableciendo nuevos modos de relación con la naturaleza y mostrándonos dentro de estas transformaciones en términos ideológicos las distintas maneras de adaptación, pero al mismo tiempo de recurrencia y de permanencia hacia los viejos conceptos. Este regreso a la nueva normalidad que justo está sonando por los distintos confines del planeta nos llevan a repensar qué de los elementos que culturalmente nos han identificado como especie vamos a conservar y cuáles de esos elementos identitarios vamos a transformar. La pregunta la podemos encontrar desde la antropología urbana en sus distintos tipos de manifestaciones. Ya como lo habíamos observado a lo largo de la historia de las civilizaciones, las ciudades han representado, a partir de sus procesos y dinámicas en términos de colonización o descolonización, transformaciones en términos del uso del espacio público. A partir de ahí vamos observando cómo justo estas transformaciones han ido marcando no solamente elementos dentro de los hitos de las ciudades, en muchas ocasiones cambiando y derribando los monumentos, en otras tantas cambiando y modificando las pinturas que les dan identidades a los muros y en otras tantas modificando los materiales en los cuales las calles nos cuentan distintas narrativas. Uno de los principales emblemas de aquellas sociedades utópicas pensadas como perfectas en sí encuentran a las ciudades como una de sus máximas representaciones. La ciudad ordenada, la ciudad jerarquizada, la ciudad separada, la ciudad conectada a partir de un conjunto de características donde todos sus habitantes comprenden cuál es su lugar, no solamente territorial, sino también identitario, forma parte de estas utopías que se presentaron a lo largo de la literatura, específicamente desde la filosofía, y que le dieron vida a estos géneros que posteriormente se llamarían la ciencia ficción. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esta utopía es rechazada? Esta utopía se va resquebrajando, muestra su fragilidad. Y aquellos individuos que no quieren seguir con el status quo del orden plasmado por su identidad o su destino, la quieren reproducir. ¿Qué sucede con estos sujetos que comienzan a pensar distinto, que comienzan a tener anhelos diferentes, sujetos que además conocen otros sujetos con los cuales se articulan, empiezan a organizarse y comienzan a generar un conjunto de manifestaciones diferenciadas? Es a partir de ahí que el resquebrajamiento de esta idea de la utopía encuentra sus posibilidades en lo distópico, visto
desde esta representación o desde esta reflexión como esta manera en la cual se reta el orden establecido y se sugiere como posibilidades alternas formas diferenciadas, formas alternativas de vida comunitaria, vida, proyectos civilizatorios y obviamente vida en las ciudades. El evolucionismo, que durante mediados del siglo XIX formó parte de la identidad política y económica de gran parte del mundo, generó una visión lineal acerca de la transformación de las sociedades, desde aquellas consideradas como salvajes o bárbaras hasta aquellas representadas por el punto más álgido de lo civilizado. En esa orden o en esa escalinata de logros progresivos, siempre la civilización encontraba en las ciudades su forma más exquisita de orden y de progreso. A contraposición de estas lógicas bárbaras o salvajes que encontraban más bien en la naturaleza los conceptos y los contextos en los cuales lograban su desarrollo. A partir de ahí, esta visión de ciudad articulada con civilización y esta lógica de salvajismo articulado con la naturaleza se estableció como formas de un pensamiento social, en la cual los salvajes, los bárbaros, no podían construir estas exquisiteces en términos de las ciudades y por lo tanto estaban alejados de las formas citadinas de orden, de progreso y sobre todo de ideas de desarrollo. Desde la filosofía, la literatura y principalmente el cine, la ubicación de los temas relacionados con la distopia o las visiones apocalípticas y post-apocalípticas de los proyectos civilizatorios han sido uno de los grandes temas a lo largo de la historia y específicamente para generar distintas producciones culturales. Se asumimos que el cine refleja no solamente una forma ética y estética de un discurso hacia lo que somos, sino también una manifestación cultural de las posibilidades que tendremos en un futuro. Comprendemos no solamente a todas estas expresiones relacionadas con un género articulado a lo que se llama ciencia ficción, como manifestaciones tangibles de preocupaciones culturales. Hoy en día, frente al contexto en el cual nosotros estamos viviendo, todas estas películas vinculadas con modelos post-apocalípticos de ciencia ficción aparecen como manifestaciones cercanas, como manifestaciones metafóricas y sobre todo como ideas posibles de un futuro que quizá ya nos haya alcanzado. Dentro del cine que es llamado como ciencia ficción, las ciudades aparecen como unidades interesantes para el análisis desde la antropología urbana. En ellas no solamente podemos observar la dimensión estética en las cuales las formas, los materiales se configuran para establecer nuevos monumentos de las prácticas y de las acciones y actividades que tienen estas sociedades, sino también sus modos en los cuales los individuos se relacionan con esos espacios, las maneras en las cuales los significan y las formas políticas y económicas que los rigen. De esta manera vamos observando cómo dentro de este género de la ciencia ficción, la lógica representada por algunas películas vinculadas con este trayecto de la utopía a la distopia y viceversa, nos van generando un conjunto de metáforas, no solamente para observar las formas en las cuales los individuos establecen dimensiones culturales, sino también cómo justo la cultura establece un conjunto de manifestaciones en los cuales la funcionalidad de sus instituciones demuestra sus maneras en las cuales se pretende controlar a la naturaleza o al mundo de lo no humano. De esta manera proponemos más que una revisión
exhaustiva de una lista de películas donde podemos ubicar las ciudades distópicas, proponemos más bien un análisis en términos culturales de las distintas características de elementos particulares y de elementos que las hacen comunes en la creación de sus discursos y de sus modos de representación social y cultural. En ellas no solamente vamos observando la manera en la cual justo se va plasmando una forma en la cual desde las ruinas se van construyendo los nuevos monumentos. Vamos observando cómo los individuos a lo largo de interacciones van generando nuevas formas de organización social. Y muchas de ellas están basadas en formas de organización primigenias, en formas en las cuales dentro de este escalafón evolucionista tienen su fundamento en sociedades que no estarían establecidas en un contexto entendido como civilización. Lo que tenemos que observar es, a partir de una mirada reflexiva desde la antropología urbana, cómo podemos encontrar distintos elementos culturales que nos marcan cierto tipo de claves para comprender no solamente el lugar del individuo en sus relaciones sociales, sino también el lugar de la naturaleza y la manera en la cual se va generando un proyecto material desde una exaltación hacia la humanidad. A lo largo de estas distintas películas vamos observando no solamente cómo el crepúsculo de la idea de civilización va estableciendo la necesidad de repensar los modos de relación con la naturaleza. Específicamente podemos observar cómo desde elementos relacionados con cataclismos, con eventos extraordinarios de la naturaleza, con distintas voluntades procedentes de deidades más allá de lo humano, o con distintos tipos de representaciones de enfermedades, de virus y de pandemias, que la humanidad junto con sus ciudades sucumbe y colapsa. Es a partir de esta búsqueda de esta nueva forma de construir civilización que los seres humanos se organizan a partir de funciones, pero también a partir de roles y a partir de identidades. No dejemos de observar que en algunas de estas películas la lógica de la provocación del colapso no solamente proviene de las dimensiones no humanas, sino en muchas ocasiones proviene por necesidad del mismo ser humano. Lo hemos podido observar a partir de elementos que generan un antes y un después, que van desde el pulso magnético hasta la generación de grandes pandemias. Desde esta lógica de la elaboración de grandes catástrofes hechas por los seres humanos para limpiar el planeta, hasta modos en los cuales de maneras inesperadas los seres humanos no saben los riesgos que tiene el manejo de la tecnología. El género post-apocalíptico sugiere un replanteamiento de un conjunto de saberes, creencias y prácticas que a los humanos les dan cultura. Sugiere también un cambio de representaciones, un cambio de modos de organización social y sobre todo un cambio de formas políticas, económicas y de la vida religiosa. Una de las cosas que aparece como recurrente es también esta idea de repensar la naturaleza, de repensar su vinculación no solamente en términos extractivistas, sino también de repensarla como un conjunto de elementos simbólicos que, como lo mencionaba Ortega y Gasset en el inicio de este video, le otorgan elementos de representación y de creencia que forman parte de una cosmovisión. Dentro de las distintas manifestaciones cinematográficas que podemos observar, el acceso al agua, por ejemplo, es uno de los elementos recurrentes. Los alimentos también son una de las formas en las cuales los seres humanos van generando modos de organización para su abasto. Y que pensar del tema de la energía.
del colapso, por ejemplo, de la electricidad, de la energía fósil y también, asimismo, de los distintos pulsos magnéticos que sabotean la información en términos digitales. Sin embargo, frente a ello, en estas narrativas venidas desde el futuro cercano y del futuro que está por llegar, observamos que siempre hay respuesta. Y las respuestas provienen de elementos identitarios asociados con la cultura. Ubicamos, por ejemplo, la lógica de los individuos realizando actividades vinculadas con la vida nómada. Recorrer grandes distancias, recorrer distintos lugares, establecer distintos procesos de aprendizajes hacia lo que es comestible, hacia lo que es llevable, hacia lo que es utilizable, hacia lo que es desechable. Asimismo, vamos observando cómo el camino, los caminos dentro de estos recorridos ofrecen estos escenarios de peligro, donde el encuentro con los otros, más que relaciones enfáticas a partir de la solidaridad, la cordialidad, aparecen más bien como situaciones de riesgo y amenaza para la vida misma. A lo largo de estas distintas películas vamos observando cómo justo la representación del espacio público aparece como uno de los lugares donde más peligro existe. Las plazas, las calles, los espacios que otrora se convertían en lugares de convivencia, hoy aparecen o en gran parte de estas películas aparecen como puntos peligrosos, como puntos donde la vulnerabilidad del individuo frente al resto del espacio se transmite a partir de la utilización de estrategias para la sobrevivencia. Otro de los elementos que es interesante observar que se manifiestan de manera recurrente en este tipo de producciones tiene que ver acerca de la forma en la cual el ser humano construye formas de organización social. Vamos ubicando cómo estos individuos aislados siempre mantienen contacto con bandas, con tribus, con grupos de parentesco, con grupos vecinales, como formas no solamente de sobrevivencia, sino también como mecanismos en los cuales la función de las instituciones manifiesta un conjunto de posibilidades y esperanzas en términos de la vida misma. A partir de ahí vamos observando cómo el encuentro de bandas contrarias van generando distintos tipos de guerras o distintos tipos de treguas y asociaciones. A partir de ahí vamos ubicando dentro de estos elementos como por ejemplo la forma de erigir ciudades está de manera recíprocamente integrada hacia la forma en la cual se construyen las casas. No hemos dejado de observar en términos macro que la ciudad establece su propia ética y estética. Y en términos micro no dejemos de olvidar que la casa representa una forma tangible y una forma a pequeña escala de esas representaciones macro que se ven en el espacio público. En las casas posapocalípticas vamos a observar siempre una forma diferenciada de orden de las cosas, jerarquizada a partir de su funcionalidad y quizá no desde el punto de su estética, articulada en términos de importancia con su forma en términos de comunicación con el mundo exterior y no con el mundo de la funcionalidad interior. De esta manera vamos observando cómo la casa también se convierte en un espacio cotidiano donde después del colapso se reubican no solamente las esperanzas como individuos, sino también las esperanzas como sociedad, donde a partir de este espacio se pueden generar distintos tipos de proyectos utópicos.